El día de hoy vamos a hablar de los agentes causales de la fiebre amarilla y del Zika. Vamos a tener en sus generalidades que estos virus son virus transmitidos por artrópodos, que también se conocen como arbovirus, y ambos van a pertenecer a la familia Flaviviridae en el género Flavivirus. Estos virus pues son virus esféricos con un diámetro de 40 a 60 nanómetros y su genoma va a ser comprendido por RNA monocatenario en sentido positivo. Esto quiere decir que pues van a ser virus que se van a replicar a nivel de citoplasma y se van a ensamblar en el retículo endoplasmático. Y también tenemos que son virus envueltos y que poseen 3 polipéptidos estructurales, de los cuales hay 2 glucosilados. Todos estos virus van a estar relacionados serológicamente, sin embargo, poseen ciertos determinantes antigénicos que nos van a ayudar a la hora de hacer el diagnóstico molecular de cada uno de ellos. Es importante hablar de estos agentes porque principalmente el Zika se considera una enfermedad emergente y se han reportado casos aquí en México. Por ejemplo, el año pasado se reportaron 120 casos acumulados y en lo que va de este año solo se han reportado 20 casos. Es muy importante también pues recordarlo, ya que como su cuadro clínico es muy parecido al de otros agentes que ya vimos previamente, pues es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, principalmente con el dengue. En cuanto a la fiebre amarilla, pues no se han reportado casos en México, no hay fiebre amarilla en México, sin embargo es muy importante mencionarla al considerar casos de personas que han realizado viajes, bueno, últimamente antes de presentar los cuadros, principalmente al sur del continente o al continente africano. En cuanto a la transmisión, tenemos que también va a ser transmitida por el mosquito Aedes aegypti principalmente, o los mosquitos pertenecientes a los Aedes. En cuanto a Aedes aegypti, tenemos que es un mosquito que tiene una actividad de picadura predominante durante periodos de baja intensidad de la luz solar, es decir, que va a atacar principalmente durante las mañanas o antes del anochecer. Sin embargo, este mosquito tiene la capacidad de que puede adaptarse y vivir dentro de los hogares, principalmente en acumulaciones de agua, como ya se ha comentado previamente, por ejemplo, floreros o cacharros. Y al estar al interior de los hogares, pues puede modificar su actividad, entonces puede picar a distintos horarios. En cuanto a su ubicación, pues tenemos que son sitios con una altitud promedio de 1.200 metros sobre el nivel del mar, aunque se menciona que se han identificado de estos mosquitos en lugares con alturas que van cerca de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, entonces este mosquito se ha ido adaptando a esas altitudes. Y en cuanto a los ciclos de transmisión, tenemos 2 tipos, el ciclo selvático, que es en el que el mosquito va a infectar a especies que habitan en zonas, principalmente las selvas, zonas húmedas donde no hay tantos asentamientos humanos, y lo que va a pasar es que va a infectar a estas especies, predominantemente se mencionan los primates, y estos van a servir de un reservorio que va a ayudar a que el virus prevalezca. Así, los mosquitos saludables van a poder adquirir al virus al momento de picar a estos animales y pues se perpetúa el ciclo de transmisión de este agente. Cuando un ser humano se adentra a estos territorios y es picado por el mosquito, puede adquirir la enfermedad. Y en cuanto al ciclo urbano, tenemos que el mosquito va a infectar a seres humanos, a personas, y estas personas durante la fase de la viremia, al ser picados por mosquitos saludables, pueden infectar a estos mosquitos y el ciclo se va a perpetuar igualmente. Ahora pues vamos a hablar de los agentes que nos competen el día de hoy. En cuanto al Zika, tenemos que este virus fue aislado por primera vez en el mono rhesus en Uganda, en los bosques del Zika. Por ello el nombre, y pues ya comentamos, es Flaviviridae, RNA positivo, y posee 3 proteínas estructurales, que en este caso se conocen como la de la cápside, o C, membrana o M, y envoltura, que también se conoce como la proteína E. También posee 7 proteínas no estructurales, que están denominadas con NS y números. Aquí las tenemos en NS1, NS2A, 2B, S3, 4A, 4B y 5S. En la epidemiología tenemos que se encuentra predominantemente en África y en el continente americano, pues se ha identificado casos en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Brasil y Paraguay. También, pues ya comentamos, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente Aegypti y Albopictus. Y también se menciona que una mujer embarazada que padece la enfermedad puede transmitir este virus al feto, ya sea durante el embarazo o en los momentos del parto.
Y este virus, a diferencia de los que se mencionaron los días previos, se menciona que puede transmitirse por vía sexual. Entonces es muy importante que consideren esto. En cuanto a la patogenia, pues tenemos que el virus va a entrar a través de la picadura y su adentramiento a la célula va a ser mediado principalmente por la proteína E, que va a permitir que se fije y se fusione con la membrana de la célula. Posteriormente, las proteínas no estructurales se van a unir al retículo endoplasmático para llevar a cabo la replicación del ARN viral, que va a ser principalmente a nivel citoplasmático. Y bueno, también se menciona que se ha identificado parte del RNA viral a nivel del núcleo celular. Entonces se menciona que puede llegar a interferir a cierto nivel con el núcleo, pero pues ya sabemos que los virus con ARN se van a replicar principalmente en el citoplasma. Posteriormente, ya de su replicación viral, se menciona que las células afectadas se van a someter a un proceso de apoptosis y autofagia, lo cual va a producir la liberación de las partículas virales y estas se van a ir diseminando, van a llegar inicialmente a nivel linfático, a las zonas más próximas al sitio de la picadura, y después se van a diseminar a través de la sangre, produciendo lo que va a ser las afectaciones o manifestaciones clínicas. Este virus se menciona que tiene un tropismo neuronal muy importante y también tropismo por otros órganos. Por ello puede llegar a encontrarse a nivel de cerebro, hígado, riñón, corazón y vaso. El tropismo neuronal es muy importante ya que este virus a nivel fetal, principalmente durante el primer trimestre, se menciona que puede llegar a causar microcefalia. Entonces, pues es muy importante recordar este tropismo. Y la replicación viral lo que va a ocasionar posteriormente es una producción de interferón tipo 1, principalmente por la respuesta inmune innata. Entonces esto también va a estar relacionado con la sintomatología. Sin embargo, pues este interferón es de las principales armas del sistema inmune para contrarrestar la infección. En el cuadro clínico tenemos que generalmente va a ser una enfermedad viral autolimitada, con una intensidad leve y una evolución benigna. Muchas veces los pacientes ni siquiera llegan a consulta, lo confunden con un síndrome gripal y pues hasta ahí llegó la cosa. Sin embargo, también puede llegar a otros cuadros un poco más graves. También hay que mencionar que pues no hay una mortalidad importante reportada por este virus. Entonces, muchas veces los pacientes pueden llegar con sintomatología, pero el tratamiento sintomatológico es suficiente y con eso van a mejorar. Entonces, lo que va a pasar es que después de 3 a 12 días de que el paciente es picado por el mosquito, va a iniciar con los síntomas que generalmente inician con una fiebre leve que es menor a 37 grados. Y también pueden manifestar lo que es el salpullido, que puede iniciar en la cara y extenderse al resto del cuerpo. Este salpullido va a consistir en erupciones maculopapulares pruriginosas y también pueden presentar cefalea, malestar general, dolor articular o muscular y una conjuntivitis que no va a ser purulenta o pueden tener simplemente enrojecimiento de los ojos. Y los síntomas pueden durar aproximadamente entre 2 a 7 días. También se menciona que pueden llegar a presentar manifestaciones digestivas, como es el dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. En cuanto al diagnóstico del virus, se menciona que cuando la infección es aguda, entre los primeros 5 días del inicio de los síntomas, lo que se va a hacer es que se va a tomar una muestra de sangre para realizar la prueba de PCR y tratar de identificar al virus. También se puede identificar a través de la orina. En la orina se va a identificar por un poco más de tiempo, a diferencia de la sangre, que se menciona que en suero puede identificarse principalmente solo los primeros 10 días. En cuanto a las infecciones, ya están en fase de convalecencia a partir del 6º día de la aparición de los síntomas. Lo que se va a realizar preferentemente para realizar el diagnóstico es tomar una muestra de sangre para tratar de detectar anticuerpos contra este agente. Y en cuanto al tratamiento, pues se menciona que no hay un tratamiento específico, no hay vacuna tampoco, y por ello el tratamiento va a ser enfocado a el alivio de la sintomatología, es decir, que se le va a recomendar al paciente que repose, que se mantenga hidratado y
En caso de que presente fiebre, pues se le va a administrar preferentemente lo que es paracetamol o antihistamínicos para controlar, por ejemplo, la comezón que se menciona que puede llegar a causar el salpullido. No se menciona tanto la administración de lo que son AINES u otro tipo de fármacos, más que nada porque se tiene que establecer el diagnóstico diferencial. Ya una vez que sabemos que solo es Zika y no tiene dengue o algún otro padecimiento hemorrágico, pues se puede administrar otro tipo de AINES. Pero inicialmente pues se menciona o se recomienda simplemente que con paracetamol y pues este puede funcionar para aliviar su sintomatología. Y en cuanto a la prevención, además de la prevención que se menciona para todos los demás agentes, que son medidas de control del mosquito y la utilización de ropa principalmente que cubra los brazos o las mayores áreas de piel posible, en este caso también se va a mencionar que una persona que se tenga sospecha o se haya identificado al virus, se le va a recomendar que pues mantenga prácticas sexuales seguras con el uso de preservativo. Y en el caso de, por ejemplo, mujeres embarazadas, se les va a recomendar que no tengan relaciones pues con sus parejas. Bueno, entonces pues, se les recomendaría no tener relaciones o hacerlas de forma segura. Y en cuanto a las personas que manifiesten que están en planes de embarazarse o de tener un hijo, pues a las mujeres se les va a recomendar que deben esperar aproximadamente 8 semanas como mínimo después de la aparición de los síntomas para intentar quedar embarazadas. Y en los hombres se recomienda que deben esperar aproximadamente 6 meses como mínimo para intentar también llevar a cabo esta concepción. Esto pues para evitar las complicaciones que sería la microcefalia en los fetos. Y posteriormente pues vamos a hablar de lo que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se define como una enfermedad aguda, febril, transmitida también por mosquitos en regiones tropicales y subtropicales, principalmente de África y Sudamérica. Los casos graves se caracterizan por disfunción hepática y renal, además de hemorragia con una elevada mortalidad. Es decir, este sí pertenece al 100% a lo que se conoce como fiebres hemorrágicas, igual que el dengue. Y se menciona que de este virus se han identificado aproximadamente 7 genotipos mínimo, de los cuales 5 se identifican en África y 2 en América del Sur. Y este virus puede ser transmitido por mosquitos de los géneros Aedes y también de Haemococcus. La epidemiología, esto se menciona que hay 47 países afectados, de los cuales son 34 en África y 3 en Sudamérica, en los que la enfermedad se denomina como endémica en todo el país, ¿no? En algunas regiones. Es importante esto porque a las personas que viajan a estos países, pues se les recomienda que deben vacunarse contra ella, ya que estas personas al adquirir el padecimiento pueden importarlo a lugares donde no hay registro de fiebre amarilla. Entonces, pues esto sería muy peligroso. En cuanto a la patogenia, pues al igual que los demás, el virus va a ser introducido al ser humano a través de la picadura del mosquito y se va a diseminar a ganglios linfáticos locales para posteriormente pasar a otros órganos como hígado, vaso, riñón, médula ósea y miocardio, donde puede persistir por días. Y pues se menciona que va a estar presente a nivel de la sangre en las primeras etapas de la infección por la viremia. Las lesiones de la fiebre amarilla pues se deben principalmente a la ubicación y propagación del virus en un órgano específico, y esto pues se debe a que el virus puede llegar a causar necrosis y muerte celular en estos órganos. Entonces por ello se va a deber el daño en los órganos afectados. Y pues las infecciones graves se caracterizan principalmente por lo que es hemorragia y choque. Y esto va a ser causado porque cuando las afectaciones son a nivel hepático, pues esto va a causar una alteración en la producción de factores de coagulación dependientes de vitamina K. El cuadro clínico, al igual que los agentes anteriores, pues llega a ser muy inespecífico porque inicialmente se puede confundir con un síndrome gripal. El periodo de incubación de la enfermedad es de 3 a 6 días aproximadamente, y después va a haber lo que se conoce como el periodo inicial, en el que va a haber una fiebre de inicio brusco que puede llegar a ser muy elevada por encima de los 39 grados. Puede haber escalofríos, cefalea, mareos, mialgia y dorsalgia, que puede también estar acompañado de
sintomatología gastrointestinal como náuseas y vómitos y también de bradicardia. Y también se menciona que muchos de los pacientes llegan a recuperarse de esta etapa, por lo cual tampoco podría llegar a consulta por este motivo. Llega a pasar el cuadro autolimitado y ya. Pero en el 15% de los casos restantes se menciona que la enfermedad puede llegar a un padecimiento más grave en el que va a persistir la fiebre, puede presentarse ictericia, insuficiencia renal y manifestaciones hemorrágicas. La ictericia y la coloración amarillenta de los ojos es lo que va a causar pues, el nombre de la enfermedad, la fiebre amarilla. También se ha mencionado que las hemorragias masivas gastrointestinales van a llegar a causar lo que es el vómito negro. Y también se menciona que la enfermedad puede llegar a una progresión a una forma letal dentro de los 7 a 10 días posteriores al inicio de los síntomas, en los que el paciente va a empezar a acusar con hipotermia, delirios y estupor, para posteriormente evolucionar hasta lo que es el coma y la muerte. El diagnóstico va a consistir principalmente de lo que son pruebas serológicas para tratar de identificar las inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina M, que nos va a hablar de una infección reciente o en transcurso. Y también se menciona que puede hacerse determinaciones a través de, por ejemplo, el aislamiento viral, mediante inoculación en ratones lactantes, en intratorácica en mosquitos o la inoculación en cultivos celulares. Y también otra prueba muy útil va a ser la PCR, que nos puede ayudar a identificar la presencia del genoma viral en las muestras. Principalmente estas se van a tomar de suero. Y pues tenemos una imagen que nos habla de las fases en las que se recomienda hacer cada prueba. Inicialmente, durante los primeros días, se va a recomendar lo que es la PCR. Ya después del sexto o séptimo día aproximadamente, pues ya después de la viremia se recomienda principalmente hacer el diagnóstico por medio de inmunoglobulinas. El tratamiento, igualmente que en las otras enfermedades, pues tampoco va a haber un tratamiento específico, sino que va a ser enfocado a la sintomatología, es decir, que va a ser principalmente enfocado a la reposición de líquidos y reposición sanguínea en los casos más graves, y en los casos leves, pues se administraría simplemente paracetamol. Recordemos que los AINES pues llegan a tener cierta función anticoagulante, entonces si este padecimiento puede llegar a causar una hemorragia masiva, al darle este tipo de fármacos nosotros vamos a predisponer a esta evolución catastrófica, entonces pues se recomienda simplemente paracetamol. Pero a diferencia de las demás enfermedades comentadas previamente, para esta sí va a haber una vacuna, lo que es la vacuna 17D, que comercialmente se llega a conocer como Stamaril, y va a ser una vacuna con virus vivos atenuados. Va a contener dos subcepas, que son la 17D204 y la 17DD. Esta vacuna se va a administrar en una sola dosis, que van a ser 0.5 mililitros, y se hace principalmente por vía subcutánea. Y se menciona que puede llegar a tener ciertas reacciones adversas graves, pero como en la mayoría de vacunas, estas son muy infrecuentes, se presentan en una mínima cantidad de casos y van a ser lo que se conoce como enfermedad neurotrópica asociada a la vacuna y enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Para esta vacuna, pues vamos a tener sus indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones es que se va a administrar idealmente a todas las personas que vivan en estas zonas en donde se tiene a la enfermedad como endémica, pero deben ser mayores de 9 meses. Y en inmigrantes que lleguen a vivir a estas zonas, o también a los viajeros que vayan a viajar a estas zonas. Se recomienda que se aplique 10 días antes de la realización de este viaje. Y en los periodos en los que se reportan epidemias, pues se menciona que la vacuna se va a administrar preferencialmente a las personas en mayor vulnerabilidad y al personal médico. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que esta vacuna no debe administrarse a menores de 9 meses de edad, a mujeres embarazadas y a personas con alergia al huevo, ya que la realización de esta vacuna pues involucra en su proceso al huevo. Entonces es muy importante que no se aplique en personas que tengan este tipo de alergia. O también, como muchas vacunas, pues si ya una persona se la ha administrado y ha presentado cierta actividad alérgica, entonces no se recomienda volver a aplicarla. Y tampoco se recomienda en personas que tengan alteraciones del sistema inmune, principalmente, por ejemplo, personas que han sufrido un accidente o han requerido un trasplante
recientemente, personas que estén padeciendo cáncer o con el virus de la inmunodeficiencia humana y que tengan un recuento bajo de células CD4. O también en adultos mayores de 60 años, pues tampoco se menciona que sea recomendable. Esta vacuna también se menciona que, aunque es una dosis única para desarrollar inmunidad, también se recomienda que pueda hacerse un refuerzo cada 10 años. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tanto de la fiebre amarilla como del Zika, así como de chikungunya y dengue, pues hay que recordar que tenemos un gran número de enfermedades que pueden presentar síntomas similares que se enlistan aquí. Entonces es por ello que es muy importante que nosotros investiguemos ciertos factores en nuestros pacientes al momento de que nos refieran a sintomatología. Es muy importante, por ejemplo, preguntar en qué lugar viven, si tienen sitios donde se acumule el agua o guardan cierta cantidad de cacharros, si han visto, bueno, sido picados por los mosquitos, si han viajado a lugares donde se tenga, pues, frecuencia en estos padecimientos. Esto para que en casos en los que las enfermedades pueden evolucionar a casos graves, pues sea mejor su evolución. Es decir, que debemos hacer el diagnóstico lo más previo y eficaz posible para evitar complicaciones. Y en cuanto a las medidas generales de prevención para todos estos agentes, pues ya tenemos que son las medidas principalmente de control del virus, es decir, evitar guardar pues cacharros donde se acumule el agua y puedan proliferar los mosquitos, tirar estos objetos que pueden llegar a representar un riesgo y los lugares donde se acumule agua, pues si es necesario la acumulación de estas, por ejemplo, los lugares donde guardan agua para lavar y cosas así, pues que se mantengan tapados y el agua lo más limpia posible. También es muy importante que, por ejemplo, al salir a lugares donde predominan estos mosquitos o vivir en estos lugares, pues usar ropa, se menciona que predominantemente clara, y de preferencia, por ejemplo, ropa de manga larga o pantalones que cubran pues lo más posible de piel para evitar zonas donde nos piquen los mosquitos. Y el uso de repelentes. Y pues aquí tenemos una tabla que nos habla de las principales patologías que vimos relacionadas a los mosquitos que se encuentran en México y cómo podemos tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre ellas. Por ejemplo, en el dengue, algo que se va a presentar como que más característico a diferencia de las demás es el dolor retroocular. En el chikungunya es muy importante recordar que una de las principales manifestaciones va a ser el dolor muscular y articular que llega a ser postrante. Y en cuanto al Zika, pues lo que se llega a mencionar principalmente como diferencial es que estos individuos van a presentar el exantema maculopapular, que es principalmente muy pruriginoso. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro el tema y si no, pues ya saben que en los comentarios o por cualquier medio pueden llegar a mandar sus dudas y se las resolveremos de la mejor manera posible. Y gracias.